Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, igual que mis compañeros, no quisiera comenzar la exposición sin agradecer primeramente a la universidad, al departamento, a la facultad, pues la amable invitación y, aunque sé repetir, ¿no?, especialmente a Domingo y Catalina, que, bueno, que siempre, bueno, pues han animado ese tipo de encuentros que científicamente yo creo que son muy interesantes porque integran muchas cosas, pero como decía el compañero, pues nos encontramos con gente a la que queremos y con la que, bueno, tenemos mucha afinidad más allá de la parte científica y, bueno, por supuesto el trabajo de Mariluz y María Jesús, que también siempre están ahí ayudándonos en todo. Hoy voy a hablarles de una experiencia que, bueno, conecta mucho con lo que comentaba el rector en la presentación. Es una experiencia que yo creo que no es que sea una gran digitalización, pero sí que creo que es una experiencia que conecta con el mundo digital en el tema educativo, y que es el tema del aprendizaje 3D. Y yo, que soy muy fanático del tema de no utilizar términos lingüísticos que no sean españoles, bueno, pues es un campo que, como está muy poco trabajado, pues al final pues, utilizamos el tema del Maker Space School, que a mí no me gustan especialmente, pero bueno, que está inundada la presentación. A mí no me gusta, lo critico mucho. Alguno que me conozca diría que cómo me atrevo a poner una cosa así, pero bueno, reconozco que la experiencia me ha gustado mucho y que por eso quería comentarles. Ha sido bueno, pues un entorno con el que entra en contacto casualmente durante estos últimos tiempos, y aunque no sea una investigación, sí que creo que es una ventana abierta muy potente en el tema de la educación, en la educación con recursos TIC, sobre todo de conexión con el mundo digital. Un makerspace, un Fab Lab, la gente lo llama de muchas maneras distintas, hay distintas acepciones. En realidad lo que viene a ser es un espacio de aprendizaje digital. Y bueno, tiene una parte que es muy interesante para el mundo educativo, que es de bajo coste. Es decir, que no está pensado para meter tecnología a tope, ahí súper cara, de última generación, sino, bueno, pues es un espacio de aprendizaje digital. Lo que suele ser, pues, cosas de tipo 3D, pero cuando hablo de 3D me refiero a 3D digital o 3D físico. Es decir, puede tener una impresora 3D, pero puede tener perfectamente un cortador o un torno o una fresadora. Es decir, que integra muchas cosas. Obviamente, con el tema del aprendizaje digital, pues se están empezando a introducir cosas pues, de herramientas de programación o de aprendizaje digital. Pero que lo importante, y por eso lo pongo con mayúsculas, es el tema de que los alumnos aprenden diseñando cosas y construyéndolas. Entonces, bueno, es un espacio de aprender construyendo un poco más desde el punto de vista digital. Me gustó porque la filosofía de partida de ese tipo de experiencias no es, bueno, voy a montar un taller para aprender construyendo, sino voy a montar un taller que es un nodo dentro de una red de talleres que la gente aprende construyendo. Y además vamos a ver que los nodos estos no tienen por qué ser centros educativos, sino que pueden ser, pues, lugares dentro de un barrio, lugares dentro de una organización política, lugares dentro de una organización de una ciudad. De hecho, me ha sorprendido ver que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, pues hay centros que apadrinan al propio ayuntamiento, hay centros que apadrinan fundaciones educativas, hay centros, es decir, que casi lo curioso ha sido verlo dentro de un centro de educación obligatorio, ¿no? ¿Qué pasa con el tema este? Bueno, pues en realidad es un espacio creativo, es como si le dejáramos a la gente un espacio donde ellos pueden inspirarse para hacer sus propias construcciones. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que desde el punto de vista de la educación formal lo que se ha dado es adaptarlo a un contexto escolar. Es decir, bueno, esto que empieza a crecer de forma espontánea, donde la gente hace sus diseños, sus construcciones, voy a intentar incorporarlo en un sitio donde la educación formal lo haga. Obviamente, para hacer eso requiere pues eso, el uso de metodologías pues que se puedan integrar en un aprendizaje activo, porque claro, uno está construyendo con sus manos, no podrá estar sentado, no podrá tener demasiada quietud, no es una cosa muy magistral. Entonces, bueno, pues desde el aprendizaje por servicio, del aprendizaje basado por proyectos, el aprendizaje por problemas, es decir, caben distintas metodologías, no es una metodología en sí, sino es un espacio. Y sobre todo, hay un cuarto punto importante, que es el tema de la investigación. Es decir, ahí la gente lo que tiene que hacer es probar cosas y ver y validar si lo que está probando funciona, limarlo, volver a diseñarlo. Es decir, es una dinámica que es interesante. Cuando uno se plantea participar en un makerspace, lo que tiene es una serie de retos que, bueno, desde el punto de vista de un centro educativo es adaptar el espacio, claro, porque una aula tradicional no vale para una cosa de esta. Tiene que ponerse en contacto con el entorno del centro, porque es una cosa muy comunitaria. Tiene que
entrar en el desafío de construir cosas, que muchas veces cuando, bueno, yo que he trabajado muchos años en el tema de las matemáticas siempre decía, bueno, es que las matemáticas al final, que son para el mundo, nunca acabamos viéndolas en el mundo. Bueno, pues aquí se va al revés, se parte del propio mundo. Y entonces, el protagonismo está en el alumno, pero es muy colaborativo. Si no aprenden entre todos es muy complicado el proceso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me ha hecho? Bueno, de estos distintos nodos que hemos ido encontrando por Madrid, les voy a contar una cosa muy curiosa que he visto en un centro educativo donde lo han puesto en práctica, en un centro de secundaria. Entonces, lo que han buscado un proyecto que pudiesen trabajar, lo han visto desde el punto de vista práctico, han incorporado pues hardware, software y se han puesto manos a la obra. Entonces, lo primero que han tenido que hacer ha sido buscar un espacio. Un espacio de trabajo para ese tipo de proyectos es curioso. Lo acabaron haciendo en un taller que había de tecnología, pero no porque fuera a haber tecnología, sino porque era un espacio abierto donde podían tener una zona de almacenaje de herramientas, una zona de trabajo común, una zona donde pensar ideas y sobre todo, que es una cosa muy interesante en ese tipo de proyectos, una zona donde ellos podían exponer lo que iban haciendo. Entonces al final había una zona de trabajo que era el espacio este maker que habían hecho, pero porque era una zona de confluencia con espacio amplio y espacio abierto y donde podían hacer este tipo de cosas. Lo habían diseñado como con 4 zonas. Vuelvo a disculparme porque el influjo del inglés es muy grande, ¿verdad? Una zona de pensar, una zona de construir, una zona de exposición y una zona de probar cosas, de testar cosas. Y lo habían, bueno, pues habían empezado a buscar herramientas para trabajarlo. Obviamente este espacio de construcción no necesita de tecnología digital, pero el hecho de que la tecnología digital nos esté inundando el mundo de hoy en día ha hecho que facilite o que potencie mucho este tipo de espacios. Bueno, porque obviamente hay destornilladores y herramientas mecánicas, pero bueno, pues se habían hecho con una impresora 3D que había dado la Comunidad de Madrid, a todos los centros, habían comprado unas cuantas placas de Arduino para trabajar y cacharrear, tenían sus routers, tenían sus cosas, entonces habían facilitado el tema. Y se habían centrado en 3 tipos de aprendizaje, pero porque ese centro había trabajado con ellos. Entonces querían trabajar con proyectos, querían trabajar construyendo y tocando las cosas y querían que lo que hiciesen allí, las cosas que se construyesen no fueran propias solo para la utilidad curricular del aula, sino que tuviesen utilidad más allá de esa para el propio centro o para el entorno. Hicieron cantidad de proyectos que, bueno, como el tiempo es muy limitado, pues los nombramos, pero bueno, que en la comunicación está más detallado. Pero había de todo tipo, es decir, desde robótica, había geolocalización, trabajaban con drones, había, bueno, todo lo que se les ocurría y más. Para esto los críos, la verdad, que están muy sobrados. Y estaban muy ilusionados con el tema de tener una impresora 3D y entonces, bueno, pues lo habían integrado de una manera, pues como muy especial. Lo que hicieron fueron juntar varias clases del mismo nivel, es decir, habían trabajado con alumnos de tercero, pero con alumnos de tercero de distintos grupos, es decir, trabajaron distintos grupos y a cada uno de los grupos les ofrecieron distintos tipos de proyectos. Les decían que tienen que ser comunitarios, que tuvieran cierta función estratégica para alrededor, que buscaran socios para trabajarlo y que dispusieran de un espacio para hacerlo. Y después de una primera propuesta de trabajo, los alumnos lo primero que decidieron fue que no querían trabajar solo con los alumnos suyos de su clase, sino que querían confluir con las otras clases que estaban trabajando en los proyectos, porque repartieron los proyectos, cada uno buscó su tema, y lo que fueron diciendo era que querían confluir con otros grupos, con lo cual hubo que reestructurar otra vez el espacio, porque alumnos del tercero F querían ir con los de tercero G, alumnos del PEAC, de la diversificación curricular, querían estar con los alumnos amigos suyos de otros terceros, y tuvieron que romper los espacios y hasta los horarios, es decir, tuvieron que buscar zonas comunes en los horarios para poder trabajar aprendiendo haciendo. Entonces, bueno, empezaron a diseñarlo y lo que hicieron fue recoger y registrar lo que fueron haciendo en el proceso, que ha sido mucho probar y fracasar, registrarlo de manera audiovisual. Han hecho sus vídeos, sus experiencias, han finalizado sus trabajos haciendo patentes de lo que habían construido, patentes entre comillas, patentes, es decir, no en el sentido formal de una patente, pero sí en un sentido muy figurado de las patentes, es decir, muy aproximado, de manera que entran en contacto con ese tipo de cosas. Y se han hecho verdaderos, ellos se llaman makers. Bueno, está muy bien también la terminología. Como decía, en Madrid encontré como 3 sitios, el Instituto Ester Rosa Chacel, que es el que ha trabajado ese tipo de cosas, el Medialab Prado, que es un sitio que hay aquí central, aquí en Castellana, que es del Ayuntamiento, donde uno puede ir a hacer este tipo de experiencias con gente que no conoce. Incluso Fundación Telefónica tiene un maker space ahí en
en la calle Alcalá, arriba. Es decir, me he dado cuenta que esto está mucho más extendido. Bueno, en la experiencia juntaron 3 grupos, tenían conocimientos previos, el instituto era un instituto que tenía, bueno, pues cierto conocimiento de tecnología, se formaron un poco, se habían comprado unas tabletas que les habían donado, y antes de empezar la actividad se dedicaron a visitar pues el Media Lab, otros espacios maker para ver qué es lo que se hacía e inspirarse ellos. Y también se informaron un poco en lo que es la impresión 3D. Bueno, pues un poco en el tema de diseñar, que ya tenían experiencia en diseño digital, pues utilizaban en informática, en tecnología herramienta. Tema de parametrizar para tener la impresora y luego se dedicaron a imprimir y a hacer cosas. Voy deprisa porque a lo mejor quería mostrarles algún vídeo así interesante que había al final. Hicieron como 6 proyectos que los eligieron ellos. Unos eran el tema de los árboles del centro, el entorno biológico del centro. Otros quisieron mejorar el tema de la seguridad del centro, los planos de evacuación y demás. Otros trabajaron sobre unas jornadas que tenían benéficas y diseñaron cosas para vender y para utilizar el día de esas jornadas. Otros el tema de la accesibilidad y otros el tema de las zonas de ocio. Y luego se dedicaron a crear sus propios canales de vídeo. Entonces, bueno, quiero enseñarles algún vídeo así que a lo mejor es ilustrativo de los vídeos que hacían ellos para contar lo que hacían. Son vídeos muy cortitos, de 1 minuto. Bueno, aunque sea 1 minuto, lo que hacían en un primer paso era buscar qué cosas podían mejorar ellos de su propio centro. Y lo chulo de esto no es que lo buscaran, sino que además registraban cómo lo habían buscado. Hacían sus vídeos, eran sus propios periodistas y lo estaban haciendo muy bien. Y como veis, el taller es un taller no muy digital, aunque luego tiene cosas también digitales. Hemos venido aquí para coger un poco de idea. Bueno, son unos vídeos muy interesantes, han abierto su propio canal de Proyecto Maker, entonces ellos, los alumnos, el hecho de tener que contar a los demás lo que estaban haciendo, que si iban de visita a no sé dónde a coger ideas, que si iban a no sé dónde a hacer el taller, les ha hecho muy conscientes del aprendizaje que tenían. Bueno, aquí un último vídeo donde ellos contaban las cosas que habían construido, lo que habían hecho con ellas, que la habían vendido. Y lo que más me gustaba de la experiencia de verlos era que ellos, ahora que se consideran como que son los que tienen que lograr que esta manera de aprender, que les ha gustado tanto, de juntarse unos con otros, no han hablado, cuando les he oído yo hablar, no hablan de la experiencia digital, de la experiencia tecnológica, de las tabletas, de la empresa, no hablan de la nueva dinámica, de que salían de clase, de que estaban motivados porque construían cosas, porque al final todo tenía una concreción material de las cosas. Entonces ahora ellos se sienten como padrinos de otros centros, quieren que esto vaya a otros centros, quieren hablar de su localidad, pero yo seguro que querrán incluso salir más allá y hacer cosas con otro sitio. Entonces me parece una cosa súper chula. Esto ya no solo cuento, es una experiencia final que hicieron de construir torres con cosas que habían construido, y sobre todo lo que me ha gustado es la conciencia que tienen de que es una metodología, una red de espacios que puede cambiar mucho el tema del aprendizaje. Y bueno, por ceñirme al tiempo, muchas gracias, y para cualquier cosa ahí estamos.